Amigos, amigas de Rock 111, ¿cómo están? Yo soy Rafa Martínez, bienvenidos a un programa más de charlas de rock mexicano. Hoy estamos muy contentos porque, bueno, pues viene una leyenda, digo, ya lo vieron, es una leyenda de los tambores en México. Está considerado como el primer baterista rockero mexicano que empezó a poner los ritmos latinos, obviamente, ¿quién más que Ritmo Peligroso? Y entonces, bueno, pues de ahí empezaron muchísimas bandas más que ya aprovecharon el ritmo latino. Y pues bueno, vamos a platicar con él, pero antes recuerden suscríbanse a la página del maestro, porque pues sí tiene bastantes cosas que enseñarnos, y pues más si eres baterista, creo que va a valer mucho la pena. Saludo a mi compañera Caro Corses. ¡Yay! ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En cualquier parte del mundo que nos estén viendo, yo estoy muy contenta de compartir esta charla de rock con mi querido Rafita Martínez y con el gran invitado que tengo aquí. Seguramente tantas historias que nos puede contar que este será como el capítulo número 1. Exacto. Así es que vamos a darle la bienvenida a Jorge Arce, el gato. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte pues aquí. Bienvenido. Muy emocionado y con mucho gusto de estar con ustedes. Esta charla, entrevista, lo que sea. Pues ya hay que rascarle un poquito a tu biografía. No, pero ya la estábamos programa. Sí, eso sí es cierto. Y no se daba, pero dije, hoy tenía que ser a fuerzas. Se tenía que dar. Oye, Jorge, platícanos antes de cualquier cosa, ¿cómo empiezas en esto de la batería? O sea, porque pues, llevas muchos años y no era fácil en ese tiempo, tener una batería, o sea, era casi imposible. Sí. Y para los padres era como de, ay, güey, o sea... Sí, pues precisamente se lo venía comentando a Caro. Mira, lo que pasa es que yo pude haber sido baterista desde niño, pero pues no había dinero en mi casa, ¿no? Okay. Éramos siete hermanos. Sí, eran 7 hermanos, entonces pues no le iban a dar el privilegio tal vez a uno. Entonces hasta que hubo chance, como hasta los 16, 17 años, ya fue cuando pues mi mamá y mis papás me compraron la batería en facilidades, a duros pagos, ¿no? ¿Pero en dónde vendían baterías en México en ese entonces? Pues ¿En el centro? Sí, en el centro, exactamente. Okay. Yo me iba caminando con mi papá porque lo acompañaba el doctor. Uh-huh. Y de repente cuando vi una batería en un aparador transparente como la de Led Zeppelin, del mismo color. Órale. Eso fue así, no, mi corazón empezó sí, y yo bien emocionado le decía a mi papá, mira papá, esa batería está bien bonita. Sí, pero no hay dinero. Mi papá ya era pensionado. Okay. O sea, y estaba enfermo. Entonces yo sabía pero yo no podía ocultar mi emoción. Claro. El chiste es que se dio, se lo platicé a mi mamá, y mi mamá a lo mejor vio tanto esa emoción que me dijo, a ver si hay facilidades, y para mi buena suerte sí hubo facilidades. Entonces ya me hice de mi primera batería. Ajá, ¿qué marca era? ¿Ludwig? No, Princess. Princess, pero transparente. Y como la de Led Zeppelin, así anaranjadita, bien bonita, ¿no? Bueno, ya después fui cambiando poco a poco, pero en esto de la música empecé a tocar, por suerte, con compañeros del CCH. Okay. Yo ya estaba en Naucalpan. Ah, mira, de acá. Sí, yo estaba en CCH en Naucalpan, y de repente un compañero en una banca me dijo, oye, ¿quieres Me acerqué y le dije, oye, tocas bien padre, y te sabes de los Beatles y de los Rolling. Sí, pues sí. Ok. Y no sé, empezamos a platicar, y de repente salió que yo tenía una batería, y me dice, ¿a poco tienes una batería? ¿No quieres ir a ensayar conmigo? Pero yo vivo hasta allá, por ahí. Pues yo también vivo hasta por allá, por la villa. Le digo, pues, ¿qué? Pues paso por ti. Sí, pues sí. Y ya, ahí empezó la incursión con los grupos ya musicales, ¿no? Me dice, inclusive tenemos un baterista, pero es un doctor, pero no nos gusta mucho cómo toca. Bueno, pues órale, vamos a ensayar. Y fuimos a ensayar, y de repente llegué con mi cuate, bueno, con este grupo, que mi cuate era el de la guitarra. Me dice, ¿te sabes esta canción? Le digo, no me sé esta canción, pero vamos a tocarla. Y ya la toqué. Me dice, pues no, que no te la sabías. Le digo, pues sí la conocía, pero, nunca la había tocado. Claro. Se me fue dando muy fácil esto de la batería, así, porque tenía las canciones acá. Y siempre me ha pasado eso,
O sea, no de aquel tiempo, sino hasta la fecha. O sea, ¿eres completamente lírico? O sea, tú Sí. empezaste completamente, o sea, escuchando Y pasa la primera. Pero aparte melómano. O sea, porque obviamente, o sea, oías muchas rolas. Pues era lo que Ajá, era lo que mi se tenía que música, hacer, claro. era la música que se escuchaba en mi casa, ¿no? O sea, entonces pues sin querer, aunque no la hubiera tocado, ya conocía las canciones y parecía como si ya las hubiera ensayado y así se fue dando. Ese fue mi primer grupo, se llamaba Revolver. Okay. Ya después empecé con otro grupo casi al mismo tiempo. Con mi hermano, uno más chico que yo, que ya en paz descanse mi hermano. Hicimos otro grupo y yo tocaba con los dos grupos. Okay. Y no había muchas presentaciones tocadas. Sí, claro, se podía. Ajá. Me podía dar como ese lujo, ¿no? Entonces, pues esos dos, y ese grupo se llamaba Live. Y los dos eran por el rumbo de la villa, por allá, ¿no? Ya después, sin querer, a lo mejor ustedes nunca conocieron a Paco Gruexo. Sí, cómo no. Okay. Qué buenas pláticas. Sí, yo toqué con Paco Gruexo. Ajá. Esa es una muy buena... Sí, sí, yo tocaba en la Tlatelolco Rock Symphony. Rock Symphony, sí. Sí, así se llamaba. Y de repente yo fui a pedirle trabajo. Te digo que yo... Ahorita me pongo a platicar con ustedes porque lo tengo que platicar, pero en realidad yo no soy tan hablanchín. Tan platicón. Sí, de veras. Ajá. Bueno, te lo agradezco. En verdad. Sí, de verdad. Lo vamos a apreciar. Sobre todo el público. Exactamente. Y de repente fui a pedirle trabajo al señor y yo toda bien timidote, ¿no? Y así. Aparte estaba enorme. Sí, bueno, se veía imponente. Se veía, era de mi tamaño, pero se veía imponente. Sí, exactamente. Con sus estoperones, sí, exacto. bototas. Y de repente le llegué y le dije, oiga, señor Paco, quería ver si me da, ¿cómo puedo tocar aquí en sus tocadas, no? Y me dice, chavo, ¿tienes tú un grupo? Te voy a hacer una prueba el sábado que entra, el domingo que entra, porque hacía sus tocadas los domingos. Te voy a hacer una prueba, tráete tu equipo a las 11 de la mañana y a las 12 del día ya están armados y yo te voy a hacer la prueba. Órale. Pues órale. Pues ya regresé con mi hermano y mis compañeros de ahí. Y de repente llegamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa o gran orgullo, no sé cómo decirlo? Que llegamos a hacer una prueba y ya pasamos la prueba inmediatamente. Y, no puso peros. No, al revés, hasta el señor me dijo, oye, chavo, pero él se dirigía hacia mí, no se dirigía hacia el grupo. Y te voy a decir, nunca se me olvida esa suposición porque me decía, chavo, así me decía, así. Y yo era un chavillo de 18, 19 años, no me acuerdo. Y yo todo nervioso, sí, señor, dígame. Oye, tu grupo toca bien. Me dice, ya te echaste una canción, tu grupo toca bien. A ver, aviéntate otra, a ver cómo suena la segunda. Pues ya en la segunda ya me volví a hacer con el dedito. Órale. Ven para acá. Ya me paraba de la batería y me acercaba a él. Y ya cuando me acercaba a él, me dice, oye, chavo, tú tienes punch. Yo no sabía ni qué era punch. Era punch. Es que cuando tienes un buen toque en la batería. Y en ese tiempo, ahora ya se microfonean las baterías. Sí, claro. Pero en ese tiempo, no. Tenías si acaso uno sí, exactamente. Para todo, claro. No, pues era bien. Le tienes que pegar fuerte. Y tenías que traer buen equipo, ¿no? Claro. Y si traías un equipo regular, pues te ibas a escuchar bastante. Sí, claro. Y bueno, y el chiste es de que me dicen, ya ni bajen sus cosas, ahorita que abra la puerta van a entrar, ya tocan. Órale. Dije, órale. No, yo me sentía súper halagado, ¿no? Sí. Casi lo quería abrazar, ¿no? Al señor. Claro. Ay, al principio lo quería abrazar, ya después le quería dar hasta besos yo. Porque después de esa primera vez, me dice, bajen sus cosas y ahora el grupo que sigue va a tocar, a subir sus cosas. Y yo te digo, ¿cuándo te vuelves a subir? Sí, Paco, nos volvimos te digo que ya después le quería dar de besos. O sea, al principio abracitos, pero ya después. No, ya después hasta también. Te amamos, Paco Gruexo. Sí, ya después lo quería dar de besos en todos lados. Espero que no se lo sea. Y de repente ya cuando tocamos como a las 5 de la tarde otra vez, no, pues la gente estaba baile y bien gustosos nosotros y también la gente, ¿no?
tuvimos muy buena aceptación. Y de repente ya cuando terminó el toquín, yo iba por una audición y hasta me dijo, me pagó. Y yo dije, no, Paco, señor. O sea, la primera señor tocada Paco, profesional. Sí, señor Ok. Paco, si yo venía, No más a sí, audicionar. hacer Ajá. y mañana quiero hablar con ustedes. Yo vivo en este penthouse de aquí Ajá, en Tlatelolco. ajá. Ah, pues órale. Y al otro día ya fuimos y nos ofreció ser banda. la Tlatelolco Rock Symphony. ¿Cómo es Órale. posible que de una audición Sí. al siguiente fin de semana ya eras el grupo estelar que acompañaba? No manches. O ¿Eso sea, fue en qué año? ¿En 70 y todavía? 80 o 79, no recuerdo de veras. Pues sí debe ser 78, 9, 81, sí. ajá, en ese lapso. Porque dices que ya después te fuiste al Wendy's, o sea, ya todo... No, el Wendy's yo nunca fui. Todavía- No, ah, ahí ¿tú no nomás te iba vas? yo a cotorrear. Ah, ok. A ver, entonces cuéntanos, después de Paco, ¿qué onda? O sea, ¿quién...? Después de Paco, pues ahí anduve tocando con él un rato y de repente, pues cuando empiezas a tocar, te cuesta mucho trabajo, no tienes dinero para Sí, tus claro. aparatos. Ujú. Y en ese tiempo, pues se extravió un cerebro pibi y lo dejábamos en su bodega de Paco. Y se Entonces perdió. nos pegó así muy fuerte a nosotros como grupo, Pues porque sí. nomás teníamos ese equipo, ese aparato y ya nomás tener la bocina. No, y luego también estar pensando, ¿no? Así Sí, de, no, se lo habrá volado. pues se lo habrá- claro que Digo, se lo es voló. inevitable. Sí, claro que se lo voló, pero lo hizo así como, Aquí tengo una play. no, más bien voy a investigar, voy a Ajá, traer a los ajá. agentes y que quién sabe qué, Es eso. y nunca. Ah, es aquí. Entonces a mí me pegó tan fuerte que de plano ya no fui a tocar. Ajá. Me aguanté como 2-3 meses más y ya después ya no fui a tocar con él y seguí tocando con otros grupos, ¿no? Ujú. Y en ese lapso de que cuando me invitaron los de Vago, Ajá, exacto. los en de, el 80 y sí, tantos. me invitaron En el primer vago, con León, Charlie y tú, Gabriel, y Gabriel. el Ajá. caballo, Sí, le dicen. exacto. No en el Suicida, sino en No, el primero. en el primero. En donde viene la canción de Vago, Sí, precisamente. exactamente. Entonces ahí fue cuando ya empezamos pues me puse a ensayar con ellos y anduve Ujú. tocando con ellos y éramos bien prendidos, es lo que yo te decía. El claro. Charlie era bien No, prendidote, ¿eh? Claro. Y Y más con la energía de la juventud, Sí. Charlie era una belleza. Sí. Y lo bueno del Charlie es que siempre se mantuvo con su look, ¿no? Sí, Siempre sí, se sí. pintó su pelo. O sea, Sí. era güerito, ¿no? Ajá, pero apa- no color maíz. Saludos a mi querido güero, donde quiera que te encuentres. cabrón. Sí, así Ese hablaba. güerito Sí, que sí, sale, Rey. sale en nuestras andadas. Rey. ¿Cómo está, Rey? Así era su forma de hablar, ¿no? Y él no fingía nada, No así era era. ocurrente, claro. sí. Era muy divertido estar con él. Pero también era muy... Bueno, pues sí. Había que aguantarle el paso. O sea, eso sí. Pues yo era de los que no aguantaba el paso, por eso te digo que Ah, mira. yo siempre fui así muy... Pues no puedo decir que sano, porque Ajá. yo nomás fumo cigarros Ok. de tabaco. Ajá. Ya. Y ya. No, pues es que sí. Si además, tú me invitas una cuba y en tu fiesta de Ajá. lo que sea, me la tomo. Pero ya. 2, Ajá. chance 3 y ya Ajá, estuvo. Ok. O sea, no soy así de... Ujú. Hay que comprar otro pomo. No, nunca fui así. Ok. No sé, no se me dio, ¿no? Ajá. Y no lo buscaba. Tampoco. No. Pues sí. Si voy a tocar y tú me dices, o me traes una cerveza, Ujú. le doy un traguito y sigo Sí, tocando y sí, se me sí. olvida. Ujú. Sí, pues es que sí. O sea, sí es soy de pesado. los raros en ese Sí, sentido. sí, Muy sí. raro, ¿eh? Porque soy hasta como aguafiestas Tú para también muchos. eres raro. ¿También? Yo también. Sí, no. para muchos. Así somos los bateristas. Ah. No todos, no. No todos. No. Y de repente, pues ya cuando fui con el Vago, estuve incursionando con Vago, Ajá. fuimos a un lugar que era muy difícil que fuera un grupo del norte a tocar Ajá. al sur, que se llamaba Hip 70. Hip 70. Claro, sí, sí. Y Con a ese lugar, Armando Blanco, Blanco, sí. a ese lugar, pues nomás iban grupos como el Three Souls, Sí, los claro. Dug Dogs o grupos de nombre, ¿no? Y llegó el vago. Y llegó el Vago, no sé cómo llegamos, pero ahí llegamos. Pues porque Charlie hizo reír a Armando y entonces dijo, me caes bien. Bueno, y de repente,
cuando llegamos a ese lugar, Ajá. yo ya conocía a Dangerous Rhythm, Ajá. porque Paco Rexo lo contrataba Ujú. al Dangerous. Sí, sí, también. Ajá. Una buena anécdota. Bueno, Ajá. hijo, no, a mí, te digo que yo ya nomás empiezo a platicar, pero me voy acordando de cosas. Cuando Está yo bien. tocaba con Paco Rexo, como yo estaba tan energético, no sé cómo, tan chavo, Ajá. que haz de cuenta que iba a empezar una banda y no llegaba el baterista. Y el Paco ¿Y qué le Rexo echabas? el Paco Rexo me decía, Gato, apóyalos. Sí, cómo no, Paco. Sí, sí. Y ya me sentaba a la batería y empezaba a tocar con ellos sin conocerlos. Y además era más difícil porque eran rolas originales, ¿no? No, ¿Eran cover? todavía eran covers, Ah. todavía eran covers. Pero sí, Eran no manches, poquitos ¿cómo le los, hacían? eran poquitos los que traían, Volteaba a ver los Ajá. gatos tocando. Sí. sí eran poquitos los que traían. lista. Y, Ajá. y eso fue una vez. Al siguiente fin de semana, ya otro grupo, Ujú. el baterista estaba bien pedo, bien borrachote. No podía ni tocar y se me Es acercaron. como no todos. Y se me acercaron, oye, o el mismo Paco, siempre el Paco me mandaba como, me aventaba, Sí, ¿no? aventaba, ajá. Les hace el paro, sí, y ahí fue, dos grupos, ¿no? Ujú. Al siguiente fin de semana, sin querer, Ujú. el que se había puesto pedo, ya no lo llevaron. Ajá. Entonces ya sabían Estaban muy confiados que ibas a sí, estar ahí. porque Ok. yo estaba ahí porque estaba emocionado en las Ajá. tocadas, o sea, a mí me gusta, Sí, sí. aunque yo fuera a tocar hasta las 6 de la tarde, Ibas desde temprano, llegabas. yo desde Ajá. que antes de que abrieran ya estaba ahí bien emocionado Ok. por las tocadas. Y entonces hubo una vez que toqué con todos los grupos. Esa fue una muy buena. Así como ahora sí, Jay sí. de la Cueva. O sea, Sí, Jay de la Cueva que hasta tocaba- más, hasta Ok. más. El Jay de la Cueva todavía se conforma con Con tres o tres cuatro. o cuatro. Ajá. No, tú- No, ese día toqué desde la 1 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche. No manches. Ya nada más me paraba. Sí, no, pues. Y me quitaba, Ajá, me su- despegaba los calzones, ¿no? Ajá. Y Qué cansado. deja de eso y pues ya, es que en ese tiempo no ponían una batería. El grupo que llegaba Sí, iba poniendo la suya. Claro. iba poniendo entonces ya nada más me paraba y me la cambiaban Y otra vez. y otra vez así. Y ahí tocaste ya con Dangerous. ¿O todavía No, Ok. pero ahí se corrió la voz. De que tú eras El grupo, El baterista de todos los moles. el baterista que tiene mucha resistencia, pero pues yo, y sí, Ujú. pues hasta me quitaba la playera. Ajá, y, ajá. o sea, y nunca he sido tan farolero, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo... No, pero no manches. No, bueno, Además, pero- el Hip 70 era chiquito. No, pero ahí no era Hip 70, ahí era en Tlatelolco. Ah, en Tlatelolco Ok. tocaste con todos. Sí. Ok. Esa fue una de las anécdotas que muchos se acuerdan, inclusive, y por eso me fueron como ubicando al baterista, ¿no? Sí. El chavo es el chino, o los que ya sabían mi apodo, pues el gato y el que toca con todos. Órale. Bueno, eso fue una. Cuando ya llegué con... y de los pocos grupos que siempre llegaban completos y no pasaba nada, era el Dangerous. Ujú, Y el Dangerous se distinguía mucho. ujú. Siempre llegaban. Cuando veías a una chava guapa, dices, Ahí estaba "Ay, Dangerous". órale, va a tocar el Dangerous. claro. O veías un chavo tipo Ajá, galanzón elegante. y con un alfiler metido acá, Sí. va a tocar el Dangerous. Ajá, ajá. O sea, se distinguían luego por la gente que lo seguía. Ujú. Bueno, y de repente, pues ahí me ubicaba, ¿no? Yo, los músicos, bueno, no sé si tú, pero yo nunca he sido tan amiguero, así entre los músicos. No, bueno, ahí sí. no tengo tanto esa Ajá. facilidad, y menos en aquel tiempo, ¿no? Ok. Te Sí, digo pues que era yo era más muy rudo. cohibidote. Claro. Hasta la fecha soy cohibido, Ajá. pero Fíjate que ya no se me ha ido pensaba quitando bien. un poquito. Sí, claro. Ajá. Perdón. Y de repente, cuando contrataron o le dieron chance al vago de ir a tocar a Hip 70, Ujú. pues estábamos tocando nosotros acá, Ujú. echándole ganas, y el Charlie tirándose Ujú, y ujú, ujú. gritando acá. Y de repente, no sé cómo decirlo, estábamos tocando aquí y había un balconcito por ahí, Ajá. y ahí nomás te veían el grupo que iba a tocar después. Ajá. Era como el camerino. Más Ajá. o menos. Y en eso pues estaban los del Dangerous, y cuando me vieron me empezaron a saludar, pero nada más a mí. Ajá. Y me decía el Piro, bien, bien. Órale. O el guitarrista Marcelo, Ajá, bien, bien. ajá. Todos me hacían bien, o sea, yo decía, ¿yo por qué? ¿Yo qué hice? O sea, me aventaban piropos de Sí, buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y de repente fue cuando terminé la actuación ya con el vago, uno de los secres del Piro me mandó a hablar. Me dice,
el Piro te habla. Y ya fue cuando ahí me propuso que si quería entrar con el Dangerous Rhythm. Manches. Y como dices, el Charlie siempre me dijo eso. Rey, nos abandonaste por los perfumados, Rey. Porque además, Así decía, y siempre me lo decía, ¿no creas claro. que? Además hay que poner en contexto, en aquel entonces era Dangerous Rhythm, el Rebel y nacía Síndrome y de repente la Sí. Tóxico, o sea, estaba, Sí. o sea, el punk que empezó, pues sí, con Dangerous y con Rebel, Sí, pero no es por nada, pero no es porque yo pertenezca al... pero tocaron mejor. Sí, Sí, claro, sí, en verdad, eran músicos de más nivel. Sí, claro. Y O sea- con todo, ustedes sentían que no tocaban tan bien. O sea, eso es chistoso, ¿no? Ajá. Ustedes mismos decían, nada más si tocamos medio. Sí. Ustedes lo decían. Sí, claro. Y entonces ahí, desde que entré, el Piro, no, yo estaba ya estudiando mi carrera de artes visuales. Ok. Empezaba, mira, bueno, ya llevaba más de un año. Y de repente el Piro me propuso eso, me dice, ¿no te gustaría entrar con nosotros? Sí, pero sí, yo ya estaba parado. No, pero a nosotros nos gusta ensayar diario. Yo quiero ensayar diario. No, pero nosotros nos queremos dedicar nos dedicamos a la música completamente y queremos grabar discos. Sí, pero y vamos a viajar y hacer Ota, Claro. El sueño de me todo fui, sí, exactamente. Yo fui así el elegido, ¿no? Ajá, De verdad, o sea, a lo mejor ahorita ya puede, pero en ese tiempo para mí fui el afortunado, ¿no? De verdad. Ujú. O sea, Y aparte te tocó el cambio. O sí, sea, te tocó sí, no, pues Dangerous desde esa vez me dijo, mira, ahorita tocamos este estilo, pero ya vamos a cambiar a latino. Ujú. Le dije, Ok. si me tengo que parar los pelos, me los voy a parar, que nunca me Sí, identifiqué sí. con el punk. con el punk así mucho en ese sentido, ¿no? Yo era más greñudo así de Rock and rollero. Ajá. de Sí. Led Zeppelin, Deep Purple y esas cosas. Exacto. Exacto. Sí, exacto. Pero dije, no, este es mi escalón, ¿no? Ajá. Y sí fue así. Y ya de repente, y sí fue cierto lo que dijo el Piro, empezamos a tocar, a grabar y a viajar Y y la tele, Y la el tele. radio. Sí, sí. el grupo que más ha salido en la tele es Ritmo Peligroso. Claro. Ujú. Ni los Caifanes, ni Café Tacuba, ni el pues Tri. ustedes, ¿Sabes por qué? Porque al Tri lo consideraban así groserón. Ajá, y peligroso. Sí. Ajá. No fuera a decir algo. Y la Kenny pues era como que no era muy elegida para muchos, ¿no? Entonces, los más limpios, fresones, frescos, lo que sea, Ustedes. era el Ritmo Los Peligroso. perfumados. Los perfumados. Los como decía perfumados, rey. mi Y sí fue así Ajá. como que, y sí se fue cumpliendo de verdad. O sea, había un lugar nuevo y el primer grupo que mandaba, éramos de los primeros grupos que nos contrataban para llegar a un lugar y que empezara. Y que arrancara. Arrancar. ¿Cuál? ¿El look? No, antes del look, el Rox. Es que ustedes no lo conocieron, el Rox, pero el Rox aquí en Satélite. En satélite, sí. Ota, Claro. era un super lugar sasasazo así y que no dejaban entrar a cualquiera. Ujú. Tenías que o traer un buen look o Sí, claro. Como los antros fresas a la inversa. sí, exactamente, y así fue, y nosotros lo atascábamos el lugar. Fíjate. Se quedaba la gente afuera muchas veces. Veces. Órale. Después, Ajá. a ver si no me salto de muchas cosas, Ajá. sin querer, hablando de Rubén de Café Tacuba, Ujú. al lado de ese lugar había un lugar que se llamaba, ay, se me fue el nombre ahorita, y te Ajá. lo iba por querértelo decir antes, y Rubén Albarrán tocaba en ese lugar, Con Torah. con Tora, Ajá. Tora. Ajá. Y ese lugar siempre estaba vacío, nomás había 2 mesas o 3. Mm. Entonces alguna vez, para levantar el lugar, Fueron ustedes. sí nos hablaron a nosotros y fuimos. Y Rubén, Ajá. desde que nos vio, Ajá. por eso nos tiene así un gran respeto, Claro. porque desde que nos vio, Ajá. siempre se quería acercar con nosotros. Ujú. Desde que estábamos checando sonido, él ya Ahí estaba ahí. Ahí estaba Ajá. sentadito, haz de Ajá. cuenta, y no nos quitaba la vista. Ujú. Y yo me di cuenta de eso. Ajá. El Piro en otro tiempo era medio Ajá. Sí, claro. egocéntrico. Normal. Normal. Es que, a ver,
que también pongamos en contexto. O sea, tú haces un grupo, tienes veintitantos. Sí. Lo que quieres es que se te acerquen chicas, no escuincles, que no sabes si la van a hacer o no. O sea, Sí, y de repente, pues, yo lo estaba viendo, pues yo estaba sentado Ajá. y veía a los que nos estaban viendo cómo estábamos checando sonido. Y uno de ellos era Rubén. Ok. Y nadie lo pelaba. Ajá. Él, por más que se acercaba con alguien, como que no Ok. lo pelaba, ¿no? Ajá. Y yo me di cuenta de eso y al ver eso, yo me acerqué solito con él. ¿Qué óvole, Rubén? O sea, y no sé, empezamos a hacernos migas, ¿no? Empezamos a hacer migas. Y ya de repente me contó él una anécdota que él se iba a cantar a ese lugar porque se saltaba de su casa en satélite. Se saltaba cuando... Cuando ya se dormían sus papás. Sí, Claro. se saltaba para venir a cantar y ya después tenía que regresar. Y volverse a brincar la Sí, barra. exactamente. Y meterse por la ventana. Esas son buenas pintas. Y eso, sí, claro, y nunca, nadie se imaginó. Nunca lo cacharon. No, o a lo mejor lo cacharon, pero ya después ya, Ok. pero yo lo conocí desde Tora, Ajá. cuando todavía no era Café Tacuba. Esa es otra anécdota. Ya con ritmo, ¿no? O sea, ya, o todavía Dangerous. No, yo ya era, es que hubo un tiempo que todavía nos seguíamos poniendo Dangerous, pero entramos a una compañía de rock que se llamaba Com Rock. Y la condición de esa compañía era de que te tenías que poner el nombre en español. Y ahí empezó a surgir el rock en español, no el rock en tu idioma, el rock en español. Tanto la Kenny como... Pues Kenny pues no tenía tanta bronca. Kenny and the Electrics, Sí, Kenny y los eléctricos. Dangerous Rhythm, ritmo peligroso, que honestamente a mí me gusta más Dangerous Rhythm. Se oye más Es que acá, sí, ¿no? es que de repente los nombres, las marcas en inglés, o sea, Sí, como que tienen sí. de repente más peso, pero también estaba Three Souls in My Mind. Sí, exacto. O sea, sí Se había... cambiaron el nombre. Sí, Sí, con Com Rock, exacto. Y entonces éramos Inclusive cinco, los clips. éramos los 5 grupos precisamente que formábamos esa compañía de rock. Kenny, Ritmo Peligroso, Mask, Mask, Cuca, el José cantante Force. José Force, uno que se llamaba Punto y Aparte, que eran muchos, un collage que fue el baterista de Sombrero Verde, el que parte de los que hizo ese grupo. Maná. No, antes de Alex. antes de Alex se llamaba así, sí, sí. Por eso, de Maná, Sombrero Ajá, de Verde. Maná, Maná. Y ese chavo era el galán de ese grupo del ¿El Sombrero, baterista? el baterista. Órale. Ajá. Por eso se quiso hacer solista, pero ya después Sí, nadie lo peló. se llama Abraham Galleros. Ajá. Es hermano de los todavía. De Ulises y de Juan Calleros. Exactamente, Sí, claro, todos son sus hermanos. eran- Ujú. Sí, eran los 3 hermanos. Pero como era el más galancillo de esos 3, pues quiso hacerse Sí. solista. Y No le resultó. Pues, bueno, hasta donde sé, le ha intentado muchas veces y Pero no. Híjole. Bueno, y el chiste es de que eso, y después los clips, Ajá. que después se llaman Montana, Montana y y luego hoy Rostros se llaman Ocultos. Rostros Ocultos. Ajá. Pero desde ese tiempo ya tenían su canción del Del final, el final. Pero también Final. tenían una muy buena que decía, quiero más, quiero todo. Ese ya fue con Montana, Sí, con Montana. Con Montana. Exactamente. esa canción. Ese fue su sencillo. Sí, de Montana. Llegando Ajá. a la fiesta. Oh, sí, ese ya es un himno. Sí. Ajá. Y entonces, ahí fue donde, y a los 6, 8 meses después, ya la compañía de rock como estaba funcionando muy bien, Ujú. hacíamos conciertos, bueno, hacían sus conciertos donde hoy es la Maraca. Ajá. Ujú. Antes se llamaba el Mad Sims, o cómo se llamaba antes, no me acuerdo, pero uno de esos nombres es Mad Sims y luego la Maraca. Ahí hacían los conciertos la compañía de rock, Com Rock. Ujú. Entonces, imagínate, Ya hasta tenían lugar. teníamos el lugar y el equipo lo ponía Marcelo, el de Dangerous Rhythm. Ajá, ajá. Tenían un equipote para ya sonorizar Sí, sí, sí. y empezamos a sonar, pero bien padre. Ajá. Órale. Eran conciertotes así suaves Y ya. la maraca es grande. Bueno, Sí, el espacio sí. es grande. Como iba funcionando muy bien, como a los 8 meses o 10 o un año después, ya fue cuando esta misma compañía ingresó a otros grupos que fue Luzbel, Ujú, el Tri, ujú. pero ya Sí, como llamándose simplemente. ya llamándose el Tri. Casino Shanghai, Casino Shanghai. ¿quién más? Ramsés, y no me acuerdo cuál era el otro. Ramsés sí nos contó el lagarto.
Eso, Ah, cuando su incursión de Ramsés. Ok. Ajá. Y ahí, entonces, imagínate, cada 8 días tocando en ese lugar, pues si no tocábamos 5 grupos, pero Ajá. luego nos movían un poco. Ujú. Y ahí alternábamos, pues todos esos grupos alternábamos y hay veces que... Ahí fue donde... Señor Arturo Huizar. Ahí fue donde sin querer yo toqué con el Tri. Ok, también. Sí, porque Ajá. sin querer yo era bueno, éramos muy amigos, casi todos, porque ya nos, Ujú. ya, Sí, pues se veían pues cada Cada 8 días. Sí. El que tocaba la batería se llamaba Mariano Soto. Mariano Soto también, Entonces de en paz repente, descanse. sí, en paz descanse. El Mariano, ahí sí elegíamos ya una batería. Ok. Y elegíamos esa batería que está ahí. Esta. Esa. Ajá. Pues porque era una batería bien grandota y... No, ¿Y esta era tuya? Sí. La del gato, hay que poner la del gato. O sea, todos querían poner, que pusieran mi batería, entonces la poníamos. Entonces en uno de No, es esos que está momentos... enorme. En uno de esos momentos, yo ya había tocado con el ritmo, acaba de tocar, ya estaba en el camerino ahí Ujú. cotorreando. De repente llega un secre del Tri y me dice, gato, te habla Mariano, no sé qué le pasó a la batería. Sí, voy corriendo. Y voy corriendo a la batería Ujú. y pues ya lo veo y le digo, ¿qué pasó, Mariano? Y dice, es que me anda, tócale. Ajá. Y me dice, toca. Digo, no, ¿cómo toca? Ajá. No entiendo. Ajá. Ahorita vengo. Y se va y agarra su cerveza. Ya O sea, estuvo pisteando. ya Ah. andaba pisteando más Ya bien. estaba pisteado. Sí, ya estaba. Y de repente me dice, pues ya empezaron a tocar a Alex, el Sergio Mancera, Ajá, el ajá. Papayito Ajá. y todos los que estaban, ¿no? Y de repente pues, ni se daban cuenta, yo estaba ya tocando con ellos. Pues sí. Además en esa batería, pues Sí. ni te ves. Y a Ajá. a la segunda canción Ajá. que anunció Alejandro, Ujú. ya regresa Mariano. Ajá. Pero en vez de que regrese y se siente, Entonces, ¿qué te quedó viendo? no, haz de cuenta que me dice, bien, Él se sentó ahí. bien. Síguele. Sí, así, o sea, Lo malo es que Mariano sí cobró ese día su y concierto. de repente yo decía, pues yo nervioso, o sea, yo podía tocar, pero nervioso porque no sabía ellos ni volteaban. Y ya de repente ya fue cuando voltearon, Ajá. pues es el gato, pues... Y no les importó y empezaban con otra canción, pues yo la tenía que pescar luego, Ajá, no ajá. sé, Perro Negro y Callejero, no sé, de ese tipo de canciones. Y ya como a la tercera canción, ya pasó otra vez Mariano y se para enfrente de la batería y también hasta me hace con la cerveza así, ¡Salud! No, bueno. Y yo decía, o sea, ya como a la cuarta, o que iba a empezar la cuarta, ya fue cuando Ajá. vino, pero ya lo agarré y ya le dije, no, ¿sabes qué? Que ya... Ya no Ya, manches. ya. Sí, pues sí. Entonces ahí fue donde sin querer toqué con el Trino, o sea, aunque nomás fueron 3 o 2 canciones, no Para recuerdo. novatada ya Sí, estuvo. exacto. Pero fíjate, ahorita entrado en esto, también, pues obviamente aquí nuestro máster, el Gato Arce, el 19 de abril de 1987, tuvo que hacer un paro a Juan Carlos Novelo, o sea, porque ya estaba conformado Caifanes, ya estaba Rocotitlán, iba a ser la primera vez que iban a ser los Caifanes, no las insólitas, sino Caifanes. Ahí habían bateado a Alfonso, o sea, Alfonso estaba, yo quiero tocar, y le dijeron, no, tú no. Y entonces él estaba haciendo el público así como de... Y entonces Juan Carlos Novelo se fue a tocar con Dulce o con alguna... Tania Libertad. Con Tania Libertad. Y entonces en la historia oficial del rock mexicano, Jorge Arce es el primer baterista de Caifanes. Sí, se me acercó en Rocotitlán, Ajá, en precisamente. Rocotitlán. Se me acercó, no, pero antes de esa presentación se me acercó Saúl Ok. y me dice, oye, tocaron bien suave, que quién sabe qué. Y Ujú. ¿un anuncio? No. Un anuncio comercial. Ajá. Y de repente se me acercó a Ujú. Saúl. Ajá. Y me dijo, oye, gato, tocaron bien suave, que quién sabe qué. Y le digo, qué buena onda que te gustó, ¿no? Pues ya. Me dice, oye, te quería pedir un paro. No puedes tocar conmigo, voy a presentar a mi nuevo grupo. Ujú. Digo, pues sí, yo ya te digo que ya había Sí. tocado con eso, palomeado Sí, con sí, muchos. sí, sí. Y me gusta eso, ¿no? Y de repente me dice, sí, es que voy a presentar a mi nuevo grupo y ya, ya le puse los Caifanes.
¿tú eres de Órale. los Caifanes? Ajá. Le digo, y ya había muchos pósters pegados en Ajá. toda la En todos avenida lados, sí. Insurgentes, Ujú, desde ujú. Indios Verdes hasta San Ángel. Y había muchos, y yo los veía, ¿no? Ujú, Y sin querer le dije, entonces tú eres el que ya formó los Caifanes. ujú. Me dice, sí, pero ya se me viene mi presentación ya 19 de está. abril de 1987. Y le digo, pues yo encantado, pero déjame echarle un fonazo al Piro a ver si no tenemos. ¿Qué Sí, sí. día es? Ya me dijo que tal día, ¿no? Ajá. Y le hablo al Piro, me dice, no hay nada. Pero todavía el Piro me recuerda, me dice, pero acuérdate porque después de esa presentación Nos vamos a San Francisco para alternar abrirle el concierto a Santana. O sea, pues era así como que no cualquier grupo hacía eso de México, ¿no? O sea, No, pues no. Y menos en San Francisco. sí, y de repente fue cuando no hubo, para mi buena suerte, no hubo fecha Ujú. para que se cruzara, ¿no? Ujú. Me puse a ensayar con ellos, íbamos a ensayar a la casa de Federico Fong. Ajá, claro. Qué chistoso, ¿no? Sí. Que después fue de Y los ya, Hawái, pues es que siempre han hecho un circulito, ¿no? Exactamente, Ellos, sí ellos han tienen. hecho... Y de sí. repente en la ensayada, así en su Ujú, sótano, era Ujú. un sótano grandísimo, ujú, pues llegó Alfonso. ujú. Y a mí me dio pena porque yo le hablaba bien a Alfonso. Claro. Yo Ajá. ya lo conocía desde Las Insólitas Ajá. y a Markovich, o sea, ya los conocía bien. Ujú. Y de repente me fue cuando vi a Alfonso, sí me saqué de un poco, bueno, Sí, pues me saqué penita. Ajá. exacto, me dio pena. Ajá. Y ya me acerqué con Saúl y le dije, ¿por qué no invitas al Al Alfonso? No. Dice, no, ahorita no, ya no quiero, ya no queremos tocar juntos. Sí. Dije, bueno, qué chistoso, ¿no? Ensayamos, Ajá. Mátenme porque me muero, Ajá. Cuéntame tu vida. Será por eso. Exactamente. Ajá. Muchas canciones que ni me acuerdo cuáles eran. Y en una de esas, ya que ensayamos todo, al último me dice, a ver, tócate un ritmo de cumbia, ¿no? Por favor. Ya va. Y empezó a cantar La Negra Tomás. Y le dije, yo esa canción, pues todos riéndonos, ¿no? Ujú, Todos, ujú. no nomás yo. Pero pues la seguimos Ujú. tocando, ¿no? Hasta que la terminó. Y me dice, si nos piden otra, vamos a tocar esta. Y le dije, yo inmediatamente... Pues sí, Rocotitlán, ¿cómo crees? luego, Ajá. exactamente, porque ahí sí en Rocotitlán Pues, ¿qué crees? en ese tiempo sí te podían aventar o te abucheaban, ¿eh? Sí, claro. Cuando no les gustaba un grupo, lo Ajá, bajaban, ¿eh? ajá. La cerveza Con- era sí, muy, sí. Era muy socorrida. para esos ¿Pero qué crees? Que ¿Qué? no, no pasó. Y luego, Ajá. Sí, no, y ya luego, después luego, ensayamos como 2 veces, no me acuerdo. Ajá. Y ya tocamos en Rocotitlán y Ujú. como fue, sí, el grupo luego gustó, ¿no? Ujú. Y ya nos metimos y me dice, otra, están Ajá. gritando la gente. Y me dice, pues vas tú primero. Le digo, ¿cómo? Ajá. La Me negra dice, Tomás. sí, pero empieza a tocar tú solito el ritmo de Ujú. cumbia. Ujú. Y ya salí. Y así salió. Y sí me dio mucho miedo porque sí pensé que me iban a aventar de cosas. Sí, claro. Y ya se fue integrando el Chavo, Ajá. el ajá. Diego. Ujú. Sí, pues el primer guitarrista era Santiago Ojeda. Exactamente, Ajá. Y Santiago. ya después sale Santiago y queda Sí. Saúl solito. Sí. Ajá. Y ya, salimos y quién iba a pensar. Y sí, al principio yo estaba viendo a la gente, ¿no? Ujú. Y de repente, pues la gente como que a lo mejor una chava rock and rollera se empezó a mover tantito, ¿no? Ajá. Órale. Y fue Ajá. cuando dije, pues como que ya le está gustando, ¿no? Ajá. Y fue así. Pero ustedes ya tenían Marilito. Claro, Sí. pero ¿quién iba a pensar que esa canción, también con Caifanes, sí, ajá. que esa canción, por esa canción empezaron a Sí, poner Abrieron todas las puertas. Sí, Sí. punta de lanza. en las estaciones de radio, Ujú, ujú. ya metían esa canción con, donde metían a Guzmán, Ujú, a Yuri, ujú, ujú. así, y fue por esa canción. Y de repente también Marielito. O sea, de repente. Claro, no. O sea, Marielito, No huyas de mí. O sea, como Sí, que sí, sencillos sí, del com sí, rock, o sea, pero también esas empezaron- eran estaciones de rock, Ajá. pero ya cuando te querías Colar. colar en otra no era tan fácil. Ok. Y esa canción abrió mucho la pauta para muchos grupos. Fíjate. Así Sí, fue qué la chistoso. historia. Órale. Y fue bien chistoso porque obviamente cuando terminó ese día el concierto, el Saúl luego se me acerca. Ajá. Ya te vas a quedar con nosotros, pero los dos nos empezamos a carcajear, porque Pues él sí. sabía Sí, que esta estaba- noticia de Santana. Ajá, No creas ajá. que nomás no nosotros la divulgamos así en periódicos, en el Sí. Universal, o sea.
No, Sí, o sea, ya estabas dado a... Sí, no, pues exactamente. ese concierto no te lo podías perder. Entonces, Y ahora vamos a la anécdota de Santana. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, pues súper concierto. ¿Sí lo saludaron? Sí. Mira, aquí tengo una foto Ajá. y esta foto por eso la presumo porque me la tomé ese día Con Santana. con Santana y para mí lo fue de que yo lo estaba agarrando a Santana así Ujú, y yo estaba temblando. ujú. Sí, yo estaba temblando como si Es que sí, imagínate. estaba temblando porque me dijeron, gato, Ujú. ahí está Carlos, está solito, vete a tomar una foto, ¿tú traes cámara? Sí. Luego lo agarré, no creas que le pedí permiso, Sí, lo así agarré, de- pero yo Ajá. estaba temblando. Sí, temblando. Es como si estuviera tocando a John Lennon o a Sí, Paul claro. McCartney, Sí, de sí, verdad. sí, claro. Sí, O sí. sea, para mí era un Ujú. un super honor, ¿no? Estarlo agarrando. Sí, estar ahí juntos. Yo no creía que era igual que yo, ¿no? O sea, de carne y hueso. manches. ¿Y aquí fue? Ahí está. A ver, enséñala, por favor. No manches, Perdón. está buenísima. Carlos Santana y el Gato Arce. Sí. Pues Panteón abajo. Y no, ni el Piro, no había nadie, Nadie, ajá. más que yo. O sea, fuiste el ganón. Sí, no, pero ya después el Piro sí consiguió por ahí alguien que le tomara su foto. Ajá, el Pinaca, mira. Sí. No, yo te digo, bueno, Sí, pues hay un montón de si quieren seguimos. personajes. ¿De qué? Bueno, y luego, pues precisamente después de este Marielito, llega una banda de Guadalajara con muchos ánimos, con cambio de baterista. Abraham Calleros sale de la banda, Ajá. entra un chamaquito, en donde, cuyas primeras declaraciones, o sea, así en pues, la prensa local, decía él mismo que estábamos listos para hacer ya un rock latino gracias a personas como Jorge Arce, y lo sigue diciendo. Entonces, Qué padre. no, sí, Nunca lo o he sea, escuchado, fíjate. Ah, pero hay una anécdota muy buena. Siempre que íbamos, que Ritmo Peligroso iba a tocar a Guadalajara, Ajá. siempre, casi sí. Ahí estaba Maná. Sí, Ajá. llegaban al hotel con nosotros. Haz de cuenta, ¿cómo están? Y, Ujú. ¿quién sabe? Y precisamente Alex se me acercaba y me decía, ¿cuándo nos ponemos a estudiar, gato? Ujú, ujú. Y yo pues todavía yo sintiéndome inexperto todavía, Ujú. ¿no? Y que me dijera eso un chamaquillo, sí, aún. pues como que no, yo no me sentía capaz, Ajá. ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, no, yo ni en cuenta, yo nomás como cuate, ¿no? Así, Ajá. llegaban los Rostros Ocultos cuando todavía se llamaba Montana, o Ajá, ni me acuerdo. ajá. Y muchos grupos. Otro gran baterista, Bola Domene, Sí, también. no, como claro. la bola. Ajá. Y sí, precisamente se parece a Abraham, Sí, tiene como ese la look. fisionomía. Sí, claro. exactamente. Y bueno, obviamente también Ritmo Peligroso se convierte en una de las bandas, de las primeras bandas que sale de gira por Estados Unidos. Ya nos mencionaste San Sí. Francisco, o sea, es de Sí. las primeras. Sí. este, Fuimos abriendo. Ajá, fueron abriendo brecha, exactamente. Ahora ya se toca en cualquier parte de Estados Unidos. Sí, claro. ¿no? Ajá. No, pero antes, por ejemplo, con Sí, Santana. antes era difícil. Por ejemplo, yo, pues gracias a Dios, después fui con muchos grupos de rock urbano. Ujú, Fui con el Charlie, con Canesa, ujú. hasta con Lira and Roll, pero sin ser Lira and Roll. Con Toño. Sin Cuando era el Toño. Muro. Sin Toño. Ah, ¿con quién? ¿Con Alberto Ross? Con todos menos Menos Toño. Toño, ok. Y menos el Boogie, el baterista. Ajá, ajá, órale. O sea, fue un de esos lapsus que Sí, tienen ellos. sí, que sí. Vamos a descansar 2 meses, vamos Ajá. a hacer un grupo para aprovechar fechas. Y tú vamos- tocaste con ellos. Yo toqué Mira, con qué ellos. buena onda. Ajá. Sí, con Lira and Roll, pero sin llamarnos Sí, sin Lira and Toño Roll. Lira. Ajá. Sí, sin Y llamar- sin Boogie también. Sí, sin Boogie, el baterista. Dices que no conoces casi a nadie, que no eres sociable. No manches, o sea, me queda claro que alguien miente. Y pues con el Charlie ya, Ujú. él me sorprendió muchas veces porque sin querer me lo encontré en el metro. Ujú. Yo iba en el metro Ujú. y pues, me lo encontré. ¿Qué hubo, Rey? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bien. Oye, Rey, ¿tú tienes visa? Ajá. Sí, ya sé. Sí, Ajá. yo tengo visa. Ajá. Pues, vámonos al Gabacho a tocar. ¿A Ajá. dónde? Y yo le digo, pues, ¿a dónde? Ajá. Atlanta. Órale. Y yo dije, ¿Atlanta? Ajá. O sea, me sorprendió, ¿no? Hasta, sí, tan lejos, claro. No, deja de tan lejos, pues eso es un estado que no se ve, yo no lo veía en mi cabeza Ujú, que fuera ujú. Que hubiera rock and roll mexicano. Exactamente. Ajá. Y ahí fue donde sin querer
lo que empezamos como vago, Ujú. pasaron 15 años después, o no Ujú, sé. ujú. Nos encontramos en el metro y ya fue cuando el Charlie me propuso eso. Pero él ya tenía su baterista. Sí, a Héctor Prado. Ajá. Exactamente, el Sí, ratón. el ratón. El ratón. Exacto. Y yo También te- toca bien, ¿no? El Toco- ratón. claro. Ujú. Tiene mucho punch. Sí. Y me dice, yo me sentía otra vez como apenado, ¿no? Ajá. Como Alfonso. Ajá. Pero ahora comprado. Ahora comprado con el ratón. Ok. Y sí le dije al Héctor, hasta le hablé por teléfono. Ajá. Oye, Héctor, hijo, el Charlie me dijo que si quería, tú tocas con él, pero ¿qué, se enojaron o qué? Sí, estoy enojado. Ajá. Me encanta. cómo- O sea, ves que así son. Es que también Prado habla así. Saludos. sí, Saludos a mi querido Héctor Prado. El ratón, sí, Ajá. el Héctor. Y de repente ya fue cuando le pedí permiso, le digo, de verdad, le dije, me dijo que si pudiera tocar con él. Sí, ve, yo ya ni quiero tocar con él. Pues bueno. Ok. Y yo nomás fui a hacer un paro Ujú. y ya me quedé ahí como 5 años con Charlie. Pero ya como solista. Sí, ya como Ajá. Charlie Montana. O sea, ya con Exacto. Hotel Barcelona, Sí, con sí, todos esos. exactamente. Órale. Pero fue chistoso, yo nomás iba por un paro, ¿no? Porque tenía visa. Ajá. Y ya de repente El regresamos. paro duró 5 años. Sí, un paro de Y 5 me años. gustó porque regresamos Ajá. y volvíamos a ir a los 15 días a Estados Unidos, pero o no sé, otro a Chicago. Ujú, Y luego así, ¿no? ujú, ujú. Por todos lados. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que el rock empezó a agarrar fuerza por todos Estados Unidos. Por todos Estados Y también, digo, aquí sí me gustaría preguntarte a ti, que pues obviamente lo viviste. ¿Tú qué sientes, o sea, por ejemplo, del rock urbano como cimiento? O sea, porque pues hizo Es su que- labor, ¿no? Unidos. Sí, mira, no sé por qué le dicen rock urbano. A lo mejor ellos mismos, y creo que el mismo Charlie, me acuerdo en una de esas No le pláticas, gustaba. no le gustaba No, que le no le pusieran gustaba. eso. Ajá. Y es que en realidad no, o sea, pero no fueron, no sé, a lo mejor el mismo público que lo empezó a etiquetar. Pero es que como etiquetaron el rock en tu idioma, Sí, pues el exactamente. otro era rock Sí, urbano, sí, entonces ajá. a lo mejor fue eso, pero en realidad todos tocábamos en Pues los sí. hoyos funky, en los Claro. hoyos, ¿no? En los hoyos. Claro. Todos empezamos en eso. Ujú. O sea, en lugares feos, ¿no? Basureros. Y que aparte salía esa Pero- frase famosísima, no salió. Ah, sí, no, claro. No, Sí, no sí, salió. sí, no salió, pero yo siempre he tenido, como lo he dicho, siempre he tenido mucha suerte. A mí siempre me han pagado. Ah, mira qué chido. Sí, de verdad. Es raro que me queje de que alguien no me pagó. Ajá, órale. Oye, pues también deberías de escribir en tu libro cómo se le hace para que un músico para que un músico le paguen. No sé. Ajá. A lo mejor nomás es hablando bien con ellos. sí. Me tienes que pagar. Eso está maravilloso, Jorge, porque sí a veces es complicado en la vida de un músico lograr que eso suceda. Aunque, y como el tiempo nos está Sí, ya anda, correteando, Sí. ¿ves? Te dije que este era capítulo 1. Sí, Cati, tú todavía tienes no. que venir otras 4 o 5 veces más para... ¿Tantos? Sí. Bueno, con mucho gusto, sí. Sí, Una leyenda. pero me gustaría que le platicaras al público sobre tu ¿Sobre mi libro, libro? claro. Hijo, pues pues qué puedo hablar yo de mi libro, pero a lo mejor cualquier otro baterista lo va a abrir y va a decir, esto ya, yo lo aprendí. No lo creo. Por favor, diles las Además, fotos que, o sea, no nada más la de Santana, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Conmigo. Contigo, en el Face. O sea, que se pongan En tus redes, Sí. ¿Cuáles son tus redes? Pues Jorge Gato Arce. Sí, Jorge Gato Arce. Es que Ok. hay dos. Y es que me las crearon 2, 3 chavos que les daba clase, entonces, pero sí, Ok. Jorge Gato Arce o nomás Jorge Arce. Tengo 2. Ok. Pero sí la de Pero en los dos ahorita está las así. buscamos y Ok. no se preocupen, las vamos a poner aquí abajo, ¿no? Pero cuéntanos ¿Cómo fue esto? editas el Mira, lo que pasa ahora sale. Sí, ahora- lo que pasa es que no me atrevía. Yo sin querer empecé a dar clases de batería, pero fue por suerte. No fue porque me sintiera muy capaz, sino alguien de mi casa, por ahí un vecino, me dijo, dame clases, enséñame a tocar la batería. Le digo, no, yo ni me sentía capaz ni nada. Y a lo mejor tantas veces me insistió
que le empecé a Lo dar clases hiciste. y dije, y empecé Ah, mira, viene. Esto está padre porque de repente muchos libros de. así No se no van, viene con se van estos- directos, no. Sí, Hay esto está mucha muy bien. historia. Ujú. Inclusive yo digo lo que es música, lo Ujú. que es silencio, Ajá. todo. No Órale. es así nada más de, ay, yo me sé este ritmo. No, Sí, no, no. Trae como 400 ritmos, Ujú. pero dentro de esos 400 a lo mejor 350 o Ujú. 300 es rock. Ajá. Y todo lo demás pues ya es variable. ya es variable, Ujú. desde hasta cumbia, Órale. salsa, No, pues buena Mozambique. aportación. ¿Y qué precio tiene el...? Y bien barato, 300 pesos. Ah, No, pues sí. súper Sí. accesible, pero Sí, la verdad. súper accesible. Sí, y sí enseño. ¿Y sabes por qué empecé a mostrar eso? Porque así yo les enseñaba. Al principio pues era como yo podía dar mis, ¿cómo se llama? Sí, como todos Sí, los golpes y todo y eso. todo eso. Pero Ajá. ya después, Ujú. mira, esta las anécdota, fotos. este es Saúl Hernández. Ahí está Ahí el nomás. Piro. ¿Cómo se llama el marciano? De El los marciano, enanitos. paz descanse. Puta, es Sí, un también era todo, tipazazo, sí, claro. tipazazo. Mira, ve la mano. Ese Sí. cuate, cada vez que, si tú le pedías una foto, ¿sabes por qué hace esto? Porque te estaba brindando la foto. Órale. Era un tipazo, te digo que Mi foto no hizo eso. no lo hizo, pues se le pasó, pero Ajá, pero veras? ve la de Saúl. Es que esto es amor. Esto de Saúl, Eso es amor. si quieren luego les cuento esa anécdota, Ajá. que estuvo muy buena. ¿En dónde fue? En el Vive Latino, Ah, en un Vive. en el Vive Latino. Piro. Claro. Está ¿cómo se llama? El Rubén. Rubén, dale vuelta. No, bueno, o sea, vamos a necesitar una parte 2, Ahí ¿eh? está, ahí está el- ¿Verdad? Te digo Sí. que es capítulo Sí, uno. vamos a tener que... ahí está Sergio Aro, Sergio. sí, Cala. el Cala, Alfonso André, Alfonso, Armando Molina, también en paz descanse. Gazú, Gazú Siqueiros. Ahí No, está. pues puro héroe en este... Pero sin en querer este son libro. fotos que Pues sí, que yo nunca fuiste juntando, sí, claro. sí. Aquí está el papayito del Tri. El papayito del Tri, fíjate. Hasta llegué a tocar con Eduardo Capetillo. Oh, en alcanzar una estrella. Sí, yo tocaba esa. ¿Sí, en serio? ¿En serio? Fíjate, le atiné. ¿Él? Le atiné. No dirás de chi, decía mi abuelita. Pero sí, Mi estimado Gato, Sí. el tiempo apremia, de verdad que creo que ha sido una de las mejores pláticas que hemos tenido. Gracias. Digo, obviamente, pues también hay otros muchachos que han venido que también está buena, pero eso de la chispa con la que empezaste, o sea, con cuestión de tienes que ser tú, creo que eso es maravilloso porque pues a otros les ha tocado mucho luchar por ese Ah, sí. puesto Sí. y a ti, pues realmente, o sea, todos tus puestos de baterista, pues no has tenido que... Y eso es por bueno, o sea, eso es obviamente porque eres bueno O- y porque también tu corazón es bueno. Bueno, también he tenido esa suerte, ¿no? De que, por ejemplo, empecé a tocar con Armando. Yo nunca pensé que fuera a tocar con Armando Molina, el que organizó, Ajá, el de Vándaro. organizó a Vándaro, ¿no? Y fue porque uno de los de Vago, un guitarrista que se llama León Vago, Ajá, León, sí. fuimos a una fiesta y estábamos en la fiesta y de repente, vamos a invitar al gatito a que se eche un palomazo. Pues órale, llame. Empecé a tocar cualquier canción ahí con él. Y otro bajista y de repente se subió un señor y era Armando Molina, pero yo no sabía que era Armando Molina. Yo ya sabía quién era Armando Molina, pero no lo conocía. sabías que era él. No sabía, no lo conocía físicamente. Y de repente, pues vi al señor que le echó el resto de ganas, se subía a los baffles y se tiraba al suelo. Y yo dije, oye, ese señor le echa el resto de ganas. Exacto. Y ya cuando terminamos de tocar, como nos acoplamos muy bien, de repente me dice, ¿no te gustaría tocar conmigo? En su billete de Del billete de lotería, y sí, fue real. Sí, Todo el ritmo peligroso, todo. Y de repente ya fue cuando Armando me dijo, ¿no te gustaría tocar conmigo de vez en cuando? Le digo, por supuesto, pues sí. o sea, tú eres una eminencia como hasta, bueno, sin querer, Armando Molina, no lo puedo comparar con Alejandro Lora, pero Armando Molina sí tenía un gran peso en el rock. Muchos a lo mejor pueden decir que no, pero para No, mí sí. sí Sí, era, sí lo tenía. tenía un gran peso. Eso que organizaron no fue Sí, no fue cualquier cosa, exactamente. Y Ah, así fue como toqué Sí. con él y gracias a él, pues de repente llegó a tocar a donde tocábamos en un lugar allá por División del Norte Ujú. y llegó a tocar
pues muchos rockeros, muchos. Es más, llegaba Rodrigo. El Rodrigo. el, ¿Qué pasó, mi flaco? Ajá. Llegaban muchos rockeros, Ok. Sergio Mancera, Ajá. el de Isis, llegaban. Y ahí, sin querer, llegó Fito de la Parra. O sea, a lo mejor tú no sabes quién fue Fito de la Parra, pero, o quién es, Ujú. porque todavía vive. Todavía vive. Es un Santana, pero en vez de ser guitarrista es baterista. Es el máximo exponente del rock de México Sí. para el mundo. Tocaba en un grupo que se llamaba Canet Hit Canet Hit. y todavía Y todavía suena. Claro. ese grupo. Canet Hit. Y Era ese- vándalo de esa época. Ya llegó y ahí Ajá. conocí a muchos rockeros desde rock and rolleros Ujú. de la época de los Teen Tops Ujú. y Y ya después rockeros. sí, como de Peace and Love Ajá, y esos ajá. grupos más. No, qué maravilla. Sí. De verdad que sí Tú ves, necesitamos he tenido esa suerte. citarte una segunda Sin vez. querer. Jorgito, por favor. Gatito, por favor. Danos el capítulo 2, por favor. No hoy. No, ¿eh? Lo agendamos, pero sí necesitamos. Esta charla no se puede quedar así. Nos falta como mucho más todavía de la historia. Claro. Entonces, Imagínate el anecdotario. No es quiero que decir números, pero son muchos años de rock and roll. muchos, pero muchos años. Sí. Pero- Jorge, quiero darte, bueno, gato, porque Jorge Gato Arce, Sí. yo quiero agradecerte tu presencia aquí. Al Y contrario, sí, prométenos muy que amable. regresas. Pues sí. Sí. Claro. Porque nos vamos a quedar aquí. Sí, porque todavía nos falta platicar de ritmo. Uy, de no, ritual, bueno. bueno. Sí. Un montón. Bueno, pues Caro, muchas gracias. Gato, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Esta fue una gran charla de rock. Yo soy Caro Cortés, Rafa Martínez, el Gato Arce. ¡Yay!